Hablemos con Dios. ¿Con qué frecuencia habla usted con Dios? ¿Con qué frecuencia usted se detiene a orar? Creo que todos, o la mayoría de los que estamos aquí, conocemos ese pasaje de las Escrituras que dicen: orad sin cesar. Orad sin cesar. Realmente somos de esos que oramos sin cesar, o luchamos incluso con detenernos, de pausar a orar por un minuto. Creo que si somos honestos, algunos de nosotros reconoceríamos, confesaríamos que luchamos por mantener, por llevar una vida de oración. Debemos nosotros de hacernos una pregunta: ¿por qué necesitamos llevar una vida de oración? ¿Por qué necesitamos cultivar nuestra relación con Dios? La respuesta está en las Escrituras. Usted y yo debemos de cultivar nuestra relación con Dios. Usted y yo debemos de cultivar una vida de oración, porque Jesús nos ha dado el ejemplo. ¿Qué nos ha dado Jesús? El ejemplo. El ejemplo que Jesús nos da es que necesitamos orar. ¿Necesitaba Jesús orar? No. Jesús no necesitaba orar. Lo que Jesús necesitaba era darnos el ejemplo. Lo que Jesús necesitaba hacer era preparar el camino para nosotros. Y solo había una manera como Él podía preparar ese camino, y era dándonos el ejemplo. ¿Cómo nos iba a preparar el camino? Dándonos el ejemplo. El título de lo que voy a compartir con ustedes es: Jesús, nuestro ejemplo en la oración. Jesús, nuestro ejemplo en la oración. Ese es el título. Jesús es nuestro ejemplo en la oración. Cuando se trata de orar, cuando se trata de la oración, cuando se trata de nuestra comunión con Dios, debemos darnos cuenta de que Jesús ha preparado el camino. Él nos ha dado su ejemplo. Y ese ejemplo es algo digno de imitar por parte de todos y de cada uno de los creyentes. ¿Qué debemos de hacer los creyentes? Imitar a Jesús. Es de Cristo, de Jesús, que usted y yo aprendemos a bañar. Escúcheme bien. De Jesús aprendemos a bañar cada movimiento que hacemos en la vida con la oración. ¿Con qué vamos a bañar cada movimiento que hacemos en la vida? Con oración. Jesús oró al comienzo de su ministerio. ¿Cuándo oró Jesús? Al comienzo de su ministerio público. No me malinterprete. No quiere decir que antes de esto Jesús no oraba. No, sí, Jesús oraba. Pero públicamente. Jesús nos da el ejemplo de la importancia de llevar una vida de oración. La oración para Jesús no era un recurso de última hora, sino un recurso habitual
de primera mano. ¿Qué clase de recurso? De primera mano. ¿Qué clase de recurso? De primera mano. Y era así porque era un hábito para él orar. De Jesús aprendemos a orar incluso por las personas que hemos de andar. Él nos da ese ejemplo. Y por último, aprendemos de Cristo a orar para de esa manera llevar a cabo la voluntad de Dios. Vamos a ver a Jesús orando al comienzo de su ministerio. Vamos a ver a Jesús orando al comienzo de su ministerio. Le ruego que usted abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, y vamos a hacer lectura en los versos 21 y 22. Lucas, capítulo 3, verso 21 y 22, y leo de la palabra de Dios. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Y aquí quiero que subraye esto en su Biblia, o que lo circule o lo marque de color amarillo, o naranja o verde, el color de su elección. Mientras él oraba. Dígalo conmigo. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Necesitamos usted y yo saber por qué cosas estaba orando Jesús en este momento. Leemos ahí en el versículo 21 que después que él fue bautizado, él oraba. ¿Qué hacía Jesús? Él oraba. La respuesta a esa pregunta es no. Usted y yo no necesitamos saber por qué cosas Jesús estaba orando. Lo que sí necesitamos saber, diga conmigo, necesitamos saber, es que Jesús está orando. ¿Qué está haciendo Jesús? Orando. Eso sí, usted y yo lo necesitamos saber. Necesitamos saber que Jesús está orando. Inmediatamente después que él se identifica a través del bautismo con aquellos que él había venido a salvar, porque hay algo que necesitamos entender: Jesús no se bautiza para perdón de pecados. Jesús se bautiza para identificarse con el pecador. ¿Para qué se bautiza Jesús? Para identificarse con el pecador, con usted y conmigo. Y seguidamente Jesús nos da el ejemplo de permanecer conectado en comunión con el Padre Celestial. Ese es el ejemplo. Es un ejemplo a permanecer en comunión. ¿Cuál es el ejemplo? A permanecer en comunión. Jesús nos enseña, Jesús nos muestra la necesidad de comunicarnos con Dios Padre. Esto lo hace al inicio de su ministerio público. Y todo creyente en Jesucristo, ¿cuántos creyentes en Cristo hay aquí? Los oigo. Todo creyente en Cristo necesita imitarle a Él, y tenemos que trazarnos la meta. Tenemos que proponernos de que vamos a permanecer en comunión con Dios, especialmente cuando se trata de emprender algo en nuestra vida, cuando se trata
de emprender algo en nuestra vida, de darle inicio a algo en nuestra vida, lo que sea. Usted y yo debemos de buscar el rostro de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Buscar el rostro de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Ese es el ejemplo que Jesús nos da. El de buscar el rostro de Dios. El de depender de esa guía del Padre Celestial. Entonces tenemos que la oración debe de ser un instinto natural en el cristiano. ¿Qué debe de ser la oración en nosotros? Un instinto natural. Debe de ser tu instinto y debe de ser mi instinto buscar a Dios en todo momento, especialmente cuando se trata de emprender algo en la vida, de darle inicio a algo en la vida. Los oigo. Los oigo. La oración es un recurso habitual en Jesús. ¿Qué es la oración en Jesús? Un recurso habitual. Vamos a Lucas capítulo 5 en el verso 16. Lucas 5 verso 16, leo de la palabra de Dios. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Leemos: muchas veces se alejaba al desierto para orar. Usted y yo tenemos que considerar que Jesús se retiraba a orar más veces de las que nosotros leemos en los evangelios. Tenemos que considerar que Jesús se retiraba a orar más veces de las que se nos dice o nosotros hablamos que Él lo hacía. Y tenemos que considerar que Jesús se retiraba a orar más veces de las que usted y yo nos podemos imaginar. Porque para Jesús la oración era un hábito. ¿Qué era la oración para Jesús? Era un hábito, era una costumbre. Usted y yo y usted, mis amados hermanos y hermanas, necesitamos hacer de la oración un hábito. Y si ya es un hábito, todos nosotros necesitamos reenforzar ese hábito. Lo que quiero decir con esto es que usted y yo no podemos descuidar la oración. Usted y yo tenemos que dedicar tiempo a la oración. Es cierto, mis amados hermanos y hermanas, que debemos de orar en todo tiempo, que debemos de orar sin cesar. Es cierto que usted y yo debemos de orar en todo lugar, pero es cierto también que de la misma manera como Jesús lo hacía, usted y yo debemos de buscar estar a solas con Dios Padre, no solamente para hablar con Él, no solamente para que Él nos escuche, sino para que nosotros también podamos escucharle a Él. Los oigo. Jesús pasaba tiempo a solas con su Padre Celestial. Era algo que Él acostumbraba a hacer. Y Jesús dedicaba tiempo para buscar la dirección de su Padre. Y Jesús ora para escoger a sus amigos. ¿Para qué ora Jesús? Para escoger a sus amigos. Vamos a Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Lucas capítulo 6, versículos
12 y 13. Leo de la palabra de Dios. Estamos en Lucas 6, versos 12 y 13. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar. ¿A qué subió Jesús al monte? A orar. Y esto no es que Jesús se metió entre el monte, entre los árboles. Esto es que Jesús subió a una montaña, a un monte, a una cima. Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. ¿Por cuánto tiempo oró Jesús a su Padre? Toda la noche. ¿Hay algo que usted y yo podamos pasar haciendo toda la noche, como sea hablar con Dios? Espero que sí. Verso 13, al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Y a continuación se nos da una lista de esos hombres que andaban con él, que lo seguían a él, que formaban parte del montón. Pero Jesús pasa toda una noche orando para tomar una decisión que para muchos de nosotros no tiene importancia. Jesús pasa orando toda una noche para escoger quiénes de ese montón de gente, de ese molote de gente que lo siguen a él, van a ser sus amigos. Jesús pasa tiempo pidiendo la dirección de su Padre Celestial para que Él le guíe, para que Él le muestre quiénes dentro de ese grupo de personas, dentro de esos cientos de personas que lo siguen a Él, van a formar parte de ese círculo íntimo de amigos. ¿Qué clase de círculo íntimo de amigos? Jesús invierte tiempo. ¿Qué hace Jesús? Invierte tiempo, porque hablar con Dios es invertir tiempo. Orar con Dios es invertir tiempo. Usted no gasta tiempo cuando usted está hablando con Dios. Usted está invirtiendo su tiempo. ¿Qué está haciendo cuando habla con Dios? Invierte su tiempo. Y Jesús, leemos que invierte su tiempo y pasa toda una noche hablando con su Padre Celestial sobre aquellos hombres. Puede ser que él haya preguntado a Dios Padre: indícame, enséñame, llévame, muéstrame, guíame, quiénes van a ser aquellos sobre los cuales voy a vertir mi vida. Muéstrame quiénes van a ser aquellos sobre los cuales voy a invertir mi tiempo. Llévame a aquellos sobre los cuales voy a invertir tiempo de enseñanza, instruyéndolos y preparándoles para el ministerio que les voy a confiar. Sí, porque ponga atención a lo que usted y yo leemos ahí. Nosotros leemos de que al amanecer Él llama a todos sus discípulos y escoge a 12 para que fueran sus apóstoles, para que fueran aquellos a los cuales Él iba a comisionar, iba a enviar, aquellos en los cuales Él iba a confiarles el ministerio del evangelio de la gracia. Creo que usted y yo debemos de orar de la misma manera como lo hizo Jesús, por aquellos con los cuales nos asociamos, nos juntamos. Debemos de pedir al Señor que nos muestre, que nos enseñe, que nos guíe a acercarnos a aquellos hombres en los cuales y mujeres
en los cuales podemos invertir tiempo, podemos discipularles, podemos transmitir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Los oigo. Podemos compartir con ellos el mensaje del Evangelio. Después de Jesús orar de esta manera, vemos que Jesús ora por la voluntad de Dios en su vida. Esto es algo que vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Pero es obvio que Jesús lo hacía y lo hizo de una manera pública desde el comienzo de su ministerio público hasta el fin de su ministerio público. Jesús oraba porque la voluntad de Dios se cumpliese en él. Jesús oraba para cumplir la voluntad de Dios en su vida. Ya encontró Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Leamos entonces juntos de la palabra de Dios. Lucas 22, 39 al 46. Luego, acompañado por sus discípulos. ¿Quiénes lo acompañan? Sus discípulos. Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, era una costumbre. Esto no es asunto de que en esta ocasión Jesús estaba deprimido, estaba desesperado. No, era una costumbre. Salir. Salió como de costumbre. Fue al Monte de los Olivos. Y sabemos que él al Monte de los Olivos, al cerrito, a la montañita, no al Montarascal, no se confunda. Un huerto donde habían árboles de olivo, de aceituna. Sabemos que Jesús se dirigía hacia aquel lugar para orar. Él llegaba a ese lugar para conectar con su Padre Celestial. El ejemplo que podemos seguir de Jesús aquí es buscar ese lugar donde usted y yo podemos pasar tiempo no solamente hablándole a Dios, sino que también escuchando de Dios. Y para escuchar de Dios hay que abrir la Biblia. ¿Qué hay que hacer para escuchar de Dios? Abrir la Biblia. Tenemos que abrir su palabra para poder oírle a Él. Y Él llega, como es de costumbre, al Monte de los Olivos, verso 40. Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Oren. ¿Los invita a orar? Podemos tomar esto como una invitación. Podemos tomar esto como un mandato. Podemos tomar esto no como algo opcional, no como una sugerencia, sino como el mejor mandamiento que Jesús le pudo haber dado a sus discípulos en ese momento, previo a una crisis que ellos estarían enfrentando. Oren para que no cedan a la tentación. ¿Para qué hay que orar, mis hermanos? Para no ceder a la tentación. ¿Para qué hay que orar, mis hermanos? Fíjense bien. Jesús nos está diciendo cómo es que usted y yo evitamos caer en la tentación. Evitamos caer en la tentación a través de la oración. ¿Cómo evitamos caer en la tentación?
a través de la oración. Es hablando con Dios que vamos a ser fortalecidos. Dios nos va a fortalecer. ¿Qué va a hacer Dios? A fortalecernos. Oren para que no cedan a la tentación. Verso 41. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y oró. ¿Qué hizo Jesús? Oró. Aparte de estar orando Jesús está preparando el camino para sus discípulos. Jesús está preparando el camino para estos hombres que están a punto de enfrentar una crisis, un momento difícil en sus vidas. Y Jesús prepara el camino para nosotros. ¿Para quién prepara Jesús el camino? Para usted y para mí, para nosotros. Para que sepamos cómo es que debemos de enfrentar las crisis. Cualquier tipo de crisis. Diga conmigo, cualquier tipo de crisis. Cualquier tipo de crisis. Verso 42. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Fíjense bien, primero Jesús apela a la voluntad del Padre, si tú quieres. Luego Jesús manifiesta cuál es su deseo. ¿Cuál es el deseo que Jesús manifiesta? Quita esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús apela a la voluntad del Padre. Jesús manifiesta el deseo en su corazón, pero Jesús vuelve a apelar a la voluntad del Padre. Que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Se acuerdan el pasaje que leíamos en relación a lo que Jesús hacía inmediatamente después de haber sido bautizado? La pregunta que se formuló, necesitamos saber por qué Jesús estaba orando. Y le decía yo a ustedes que la respuesta a esa pregunta es que no necesitamos saber lo que Jesús estaba orando. Lo que necesitamos saber es que Jesús estaba orando. Pero podemos asumir de que Jesús oraba para que Él pudiese cumplir con el plan de redención. Podemos asumir que Jesús desde comienzo de su ministerio público, Él oraba para que se hiciese no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Versículo 43, entonces apareció un ángel. ¿Qué apareció? Un ángel. ¿Se acuerdan el estudio sobre los ángeles? Los ángeles son ministros. Los ángeles son servidores. Y se aparecieron para servir a Jesús. Se aparecieron para consolar a Jesús. Se aparecieron para fortalecer a Jesús. ¿Cuándo leemos que se aparecen los ángeles? Después de que Jesús ha orado. Mi hermano, mi hermana, usted y yo no lo veremos. Pero yo entiendo de que después que yo oro al Padre Celestial, antes, en medio, después de una crisis, el Padre Celestial va a enviar sus ángeles para que le fortalezcan, para que le consuelen, para que le sostengan, para que le sirvan. Verso 44, oró con más fervor
y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan a la tentación. ¿De qué tentación está hablando Jesús aquí? Jesús está hablando a sus discípulos de algo que ellos estarían enfrentando, de algo que ellos estarían siendo probados en negarle a Él. Usted y yo hoy somos tentados de la misma manera. Es ahí la importancia de que usted y yo permanezcamos en oración. Es ahí la importancia de que usted y yo no durmamos. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Dormirnos. ¿Ha oído el refrán que dice: camarón que se duerma, la corriente se lo lleva? Cristiano que se duerme, el diablo se lo lleva. Y es que no es que se lo lleva al infierno. No. Lo zarandea, lo sacude. Usted y yo tenemos que permanecer despiertos en oración para de esa manera no caer en la tentación de negar a Cristo. Podemos negarlo de muchas maneras. Podemos negarlo en la intimidad de nuestro hogar, en la intimidad de nuestra habitación, en el momento en que nos levantamos, cuando deberíamos de doblar rodillas y de hablar con Él. Hasta en el momento que estamos en la calle, pudiendo confesarlo, pudiendo compartir el Evangelio y no haciéndolo. Tú y yo y tú, necesitamos orar por ser fortalecidos. ¿Por qué necesitamos orar? Por ser fortalecidos. Necesitamos orar, usted y yo, necesitamos orar para estar dispuestos a hacer su voluntad. Nosotros podemos manifestarle al Señor los deseos de nuestro corazón, lo que nosotros queremos. Pero es necesario que hagamos de la misma manera como Jesús hacía, apelar a la voluntad de Dios sobre nuestra vida. La oración modelo. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. En otras palabras, no es asunto de que se haga la voluntad de Dios en todas partes aquí en la tierra, menos en mi vida. No, hágase tu voluntad en mi vida, aquí en mi corazón, aquí en mi mente, como se hace tu voluntad allá arriba, en el cielo. Allá los ángeles, los servidores de Dios, los mensajeros de Dios, solo saben hacer una cosa: la voluntad de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de pedirle al Señor, que aquí en la tierra usted y yo solamente sepamos hacer una cosa: la voluntad de Dios. ¿Los oigo? ¿Los oigo? Eso es lo que debemos de pedirle al Señor, que solamente deseemos hacer una cosa aquí en la tierra. Necesitamos orar, mis amados hermanos y hermanas, para tener la voluntad de pagar el precio por seguir a Cristo. Jesús les está diciendo a sus discípulos: ustedes van a ser tentados, van a negarme, necesitan orar, van a perder el deseo de pagar el precio. Pedro lo decía: no, yo voy contigo donde sea. Yo muero por ti, Señor. Y Jesús le decía: no es así.
Del dicho al hecho hay mucho trecho, especialmente cuando no se ora. Si oramos, aunque el trecho sea largo, se va a hacer corto y llevadero. Es ahí la importancia de que usted y yo seamos hombres y mujeres de fe entregados a la oración. ¿A qué debemos estar entregados? A la oración. Debemos estar comprometidos a mantener nuestra comunión con Dios. ¿A qué debemos estar comprometidos? A mantener nuestra comunión con Dios. Necesitamos orar para de esa manera dar toda la gloria a Dios. ¿Los oigo? Necesitamos ser hombres y mujeres de oración para de esa manera dar toda la gloria a Dios, quien puede hacer más de lo que usted y yo pudiéramos pedir, pudiéramos imaginarnos. Vamos a Efesios, capítulo 3, versículos 20 y 21. Efesios capítulo 3. Versículos 20 y 21. ¿Lo tienen? Efesios 3, 20, 21. Escribe el apóstol Pablo. Y ahora, fíjense bien, esto no es un asunto de mañana. Es un asunto de ahora. Es un asunto de este momento. En la vida del creyente es un asunto de este momento. ¿Es un asunto de cuándo? De este momento. No, mañana, pastor. Mañana, ¿sabe qué? Mañana. No, es un asunto de ahora. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios. Es un asunto de hoy que el creyente en Cristo le dé la gloria a Dios, engrandezca a Dios en su vida a través de sus acciones, para dar testimonio de que Cristo está presente en él o en ella, en usted y en mí. Y ahora que toda la gloria sea para Dios. ¿Quién se merece toda la gloria? Dios. ¿Quién se merece toda la gloria? Dios. ¿Por qué es que Dios se merece toda la gloria? Ponga atención, el versículo nos lo dice. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, ¿quién? Dios. ¿Quién? Dios. ¿Quién? Dios. ¿Quién? Dios. ¿Quién puede lograr? ¿Quién puede lograr? ¿Qué puede hacer Dios? Lograr. ¿Qué puede hacer Dios? Lograr. ¿Qué puede hacer Dios? ¿Quién puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir? ¿Usted se da cuenta de lo que Dios es capaz de hacer cuando usted abre su boca para hablar con Él y suplicarle su intervención en su vida, en la vida de su familia, de su pareja, de sus hijos, de sus hermanos, de sus hermanas, de su iglesia, de su ciudad, de su nación, del mundo? Los oigo. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia, los oigo, y en Cristo Jesús, por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Si tan solo usted y yo y usted supiéramos cuánto del poder de Dios se desata en nosotros y a través de nosotros cada vez que oramos, verdaderamente
oraríamos sin cesar. Es tremendo. Es tremendo lo que Pablo escribe aquí en relación a la vida del creyente. Si Dios ha sido capaz de tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario para libertarnos, para perdonarnos, para restaurarnos, para reconciliarse Él con nosotros, para salvarnos de la esclavitud del pecado, para salvarnos de las garras de Satanás y de la condenación eterna. Si Dios ha sido capaz de hacer eso, Dios es capaz de hacer mucho más. Los oigo. Los oigo. Ese es el poder que hay en la oración. Y Jesús preparó el camino. Y Jesús nos ha dejado el ejemplo que usted y yo debemos de seguir para de esa manera ser creyentes, ser una iglesia que le da a Dios toda la gloria. Y solamente Él se lleva toda la gloria. La oración es un privilegio. ¿Qué es la oración? Un privilegio. Aprovéchelo. Sáquele ventaja. La oración es un privilegio que Dios le da a todos los que son llamados hijos de Dios. Y para ser llamado hijo de Dios, usted necesita confiar en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si usted muriera hoy, usted tiene la seguridad de dónde pasaría la eternidad. ¿Usted iría al cielo o iría al infierno? Tal vez usted está diciendo, no lo sé, no tengo la seguridad. Es necesario, es urgente que usted viva con esa seguridad, con esa confianza. Deténgase a hablar con Dios. Pídale que le dé un corazón arrepentido para que de esa manera usted, al volverse a Él, lo haga a través y únicamente a través de la confianza, de la fe en Jesucristo. Y a partir de ese momento, usted es hecho hijo de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos el privilegio de acercarnos en el nombre de Jesús al trono de su gracia para recibir de Él gracia y misericordia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy te